compañeros expresidentes del Paucaraime, medios de comunicación, público en general. Luego de una convocatoria realizada para el día de ahora a las 3 de la tarde, vamos a empezar con lo que es las ruedas de prensa eh, para tratar sobre el asunto de la resolución del juez nacional e interprovincial sobre el asunto del Paucaraime Peguche 2021. El señor presidente Luis Humberto Amaguaña Menala va a dar las declaraciones presidentes sobre estas decisiones que ha tomado a nivel cantonal y provincial. Muchas gracias. Ali chista charipasunchi, gulpi kaima chamusca compaconacon. Muy buenas tardes con todos y con todas, estimados compañeros. Delegado de la gobernación, ¿no? De la gobernación, expresidentes del Paucar, medios de comunicaciones. Gracias por acercarse a la invitación que les hicimos para este día hoy, 23. El tema a tratarse es sobre el asunto del Paucaraime 2021. Como sabrán, mi persona, Luis Humberto Amaguaña Menala, estoy en representación de este año 2021, Paucar 2021, la cual, respetuosos del COE, acatándonos más que todo y respetando al COE nacional y provincial. Este año la Comisión de Paucar 2021 ha tomado las decisiones en suspender todo evento deportivo, todo evento cultural, artístico, turístico, respetando la integridad y la salud de todas nuestras personas, esperando y asimismo hacer la invitación correspondiente de la Comisión de Paucar 2021, hacer una invitación de manera muy especial a todos los equipos de fútbol para que participemos en el Paucar 2022. Asimismo, invitar a todas las secciones de gastronomía, turismo, deporte, todo ámbito, compañeros. Sin nada más que decir, como les decía, compañeros, acatándonos una vez más a las ordenanzas del COE, me permito también ante su autoridad que hagamos respetar los demás paucas a nivel de comunidades, compañero, y espero que se haga esta petición y los hagamos cumplir, compañero. Gracias, compañeros. Una consulta en cuanto a lo que dice que todo evento cultural será suspendido. ¿Qué se piensa hacer con el Tumarina, tal vez? Prácticamente hemos estado analizando ese sistema también con el Tumarina. El trato de que nosotros como Paucar, la Comisión de Paucar, hagamos el evento del Tumarina, estaría ejecutando el Paucar 21, en este caso mi periodo. Por esta situación no se dará paso a ninguna actividad, compañero. Compañero gobernador, como el compañero menciona, ¿no? Sabemos que una de las fiestas más grandes del Paucaraime se celebra aquí. ¿Ustedes cómo van a controlar que no se dé en las pequeñas comunidades también, que no son tan grandes, pero sí aglomeran las personas? Bueno, en primer lugar, reciba un cordial saludo de la señora gobernadora María Gabriela Jaramillo, quien me ha delegado a esta rueda de prensa, y felicitar a la Comisión del Paucaraime 2021. De igual manera, un saludo cordial a los presidentes de los Paucar en años anteriores y a la ciudadanía y público en general. Nosotros, como gobernación, estamos realizando un trabajo en territorio y cumpliendo las resoluciones emanadas por el COE nacional. Es así que desde la gobernación estamos desplegando un trabajo coordinado con los diferentes dirigentes, con los diferentes presidentes de los GAS, dirigentes barriales, para que ellos también sean partícipes y ayudarnos en el tema de la suspensión de los diferentes eventos que se lo venían realizando año a año en cada comunidad. Nosotros realizaremos operativos de control en todo el Cantón Otavalo, conjuntamente con la Policía Nacional,
también con las diferentes instituciones, con la Policía Municipal, la Comisaría Nacional, ¿sí? Y también los agentes nacionales de tránsito. En ese sentido, hacemos un llamado a la ciudadanía, a los dirigentes, a los organizadores, que todo evento queda suspendido. Como todos tienen conocimiento, que ahorita estamos en un estado de excepción, de igual manera el toque de queda empieza desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Es así que nosotros llamamos a la sensibilidad de todos los organizadores para que sean respetuosos de las resoluciones demandadas por el COE Nacional. Nosotros haremos los respectivos operativos de control en los espacios públicos, haremos los operativos de control en cada uno de las parroquias conjuntamente con los tenientes políticos y la Policía Nacional. ¿Qué pasa con el Pauca Raimi de Huaycopungo? Que comentan que sí se lo va a realizar. Bueno, estamos analizando el tema, vamos a dirigirnos a conversar con los organizadores, pues nosotros estaremos aplicando las resoluciones del COE Nacional y pues se les sancionará a los organizadores de estos eventos. ¿En qué consiste la sanción? Bueno, la sanción está debidamente una sanción que va en tema administrativo, de igual manera se lo hará a través de las diferentes instancias que puedan sancionar. Tal vez no es se escapa de sus manos, pero también es la cuestión de la aglomeración en la cascada de Peguche. ¿Eso también lo van a controlar ustedes mismos o cómo están coordinando eso? Efectivamente, las aglomeraciones, como ustedes tienen conocimiento, que no debe existir, especialmente hasta 10 personas, pero a los lugares turísticos se coordinará con las personas administradores de la cascada para que vayan restringiendo un poco a las personas y puedan no ser lugares de aglomeraciones. Haremos controles periódicos, como digo, con la Policía Nacional y la Comisaría Nacional. Muchas gracias. Una pregunta, los campeonatos en las comunidades están avanzando, pero no se ha visto el control. ¿Cómo va a ser esta situación una última discusión? Bueno, estamos nosotros haciendo un análisis, de igual manera estamos sacando la información de los campeonatos que se lo vienen realizando, pues nosotros tendremos que dialogar con los organizadores y efectivamente tienen que ya suspenderse estas actividades que lo que hacen es la aglomeración de la gente. Hablamos de aglomeración, pero en este tiempo estamos viviendo, ¿no?, lo que es feria de Plaza de Ponche, por ejemplo. Efectivamente, antes de ayer, cuando empezó el toque de queda, nosotros hicimos un operativo de sociabilización a todos los comerciantes de la feria navideña en el sector urbano del cantón, conjuntamente con la Policía Nacional, los señores de la Policía Municipal, la Comisaría Nacional, en la que dimos la información correcta de que debe haber el distanciamiento, pues igual tengo entendido que el municipio cambió de horario el tema de la feria, que está empezando desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. De igual manera, los policías municipales están haciendo un trabajo en el tema de la feria, en la que necesita mucha aglomeración y que se cumplan los horarios establecidos por la municipalidad. ¿La feria de Copacabana? La feria de Copacabana, de igual manera, entonces se está coordinando con los dirigentes, de igual manera, como son espacios públicos del municipio, está tomando acciones, porque es una competencia de ellos. Ari ñukanchik simigupi ñakutin expedicionaripacha pagui compañero kuna imashami nikuparkani ñukanchimi kay comisión Pauca Raimi 2021 Villachiguta churapanchi a través de COE, más que todo COE respeta y manda integridad y la salud, golpe jintigo kunata respeto manda kay wataoka Pauca Raimi Peguchi pika nati agricupanjo Shinayata al mismo tiempo invitación otaña desde ña Shinapanchi ñukanchika si Dios nos permite, Dios nos da vida acá ñukanchika yawata 2022 paka ñukanchi ñawpaman sayarispa kay evento gotaka Shinaspa kangapamuna panchi ñukanchi respeta panchimi 25 años de trayectoria Peguchi Pauca hasta respeta panchi cada uno pa esfuerzo bicapan compañero kona Shinayata chay esfuerzo taka ñukanchipas ñawpaman apaspan ñukanchipas nadie preguntanga pa Peguchita muna panchichu compañero con y mashani parcani invitación gota shinapani desde ya
año 2022 para acá, Gulpi, compañero con Atayata, tanto deportivo, tanto gastronomía, tajatu, compañero con artístico, pasteo con Amanda, Gulpi, Gutayata, ni Amanda, chay invitación da China, panchi, compañero con Gulpi, tandana, Cuspa, kay evento Paucas 2022, Chinaspa, Aligoma y Alispa, Kangapa, compañero con. La comisión de Tucuya ya te sacrifican 2022 para Kay comisión Vicañuca, mi representante, capani compañero, en la cual Kay comisión gomanda Cañucanchica, hasta aún más bien mirarispa su gentío con awan, mucho gentío con awan, vas pueblo a mí trabajan capaquidas cacapanche, y sin azata pueblo a mí trabajas para capaz un compañero con. Allí, arriba si ukuna kaypi ña tukuchispa kanajupanchik kaypi rueda de prensa peguchipi masiukuna chasnami nipan dirigente comisión dirigente Paucas Raimi 2021 mana gulpi evento mi kaypika cancelaparin nipan gulpi pacha gulpi mi na imapas chapanachu nipan más bien chayshu 2022 watagupa mi ña convidaspa sakipan kay wataguka nima na tiagripanchu nishpami sakiripan mashikuna chasnami kay peguchi llaqtamanta avillachinajupanchik gulpi Paucas Raimi kay peguchipika gulpimi imapas suspendirishpa sakiripan mashikuna chashnallata nipan mashi gobernador para Gustavo Vela chashnallata kashnami kay peguchi llaqtapi suspendirijun chashnallatami gulpi shuk llaqtakunapipas suspendirishpa kanagripan chasnakunaqa mana tianachu nishpa y chashnallata sancionkuna tiangami nishpa shuk llaqtakunapipas Paucas Raimikunata ima sinaspaka masiyukuna shuk punllakama masiyukuna kay peguchi llaqtamanta así es compañeros, estábamos escuchando en la rueda de prensa que todo evento del Paucas Raimi, evento deportivo, cultural, queda totalmente suspendido por este año, más bien realizan la invitación para que se acerquen al año 2022, quienes serán los que están realizando la misma comisión de este año. Asimismo también el gobernador Gustavo Vela menciona que toda actividad deportiva queda suspendida, actividad deportiva, cultural, y que a quien irrumpa estas disposiciones del COE serán sancionados, estarán haciendo recorridos con las diferentes autoridades, diferentes parroquias para que estos incidentes y aglomeraciones en eventos deportivos, eventos culturales no se den. Eso es todo lo que podemos informar hoy, compañeros. Esto ha sido desde el Coliseo de Peguche. Muy buenas tardes con ustedes, Edison Muenada.